de chocolate decorada con una buttercream en 3 distintos colores. ¡Empezamos! Bueno, pues ya tenemos aquí los ingredientes de nuestros cupcakes o nuestras magdalenas de chocolate, que van a ser los siguientes. Para unas 10 o 12 unidades aproximadamente, dependiendo del tamaño de vuestro molde, serán 120 gramos de harina, con la siguiente proporción: 60 gramos de harina de arroz, 30 gramos de maicena y 30 gramos de harina de tapioca. ¿Que no tenéis harina de tapioca? Pues lo sustituís y ponéis 60 gramos de harina de arroz y 60 gramos de maicena. Serían 100 mililitros de aceite de girasol, 75 mililitros de leche entera sin lactosa, un par de huevos, todo esto a temperatura ambiente, 100 gramos de azúcar moreno, 10 gramos de levadura química sin gluten y sin lactosa y 40 gramos de cacao en polvo, preferentemente puro. Yo uso la marca Valor, que es certificado sin gluten. ¿De acuerdo? Pasamos a los ingredientes de la buttercream. Bien, pues para nuestra buttercream vamos a necesitar 75 gramos de mantequilla sin lactosa, que deberemos de tener unos 10 minutos antes sacada del refrigerador, 225 gramos de queso crema Filadelfia sin lactosa, 100 gramos de azúcar glass, y como vamos a hacer 3 tipos de buttercream, es decir, 3 colores, necesitaremos un poco de jugo de remolacha, que ahora os voy a explicar cómo sacarlo, que nos hará de colorante rosa, un poco de esencia de vainilla y una cucharada de cacao en polvo puro. Yo uso la marca Valor, que es certificada sin gluten. Para la decoración de las cupcakes de nuestra buttercream, lo que queráis. Esto ya es gusto personal de cada uno. Yo voy a usar conguitos, fideitos de chocolate de Mercadona, que vienen certificados sin gluten, o unas estrellitas de colores también de Mercadona, que vienen certificadas sin gluten. Os digo cómo sacar el colorante de remolacha. Empezamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es sacar nuestro colorante natural, y lo vamos a hacer con la remolacha hervida. La remolacha aporta color, pero no sabor. De hecho, es lo que se usó en la famosa y original tarta Red Velvet. La vamos a triturar y luego la vamos a colar. Una vez triturada la remolacha, la vamos a colar. Bueno, pues ya tenemos listo para usar nuestro colorante natural de remolacha. Seguimos. Bueno, pues en un bol vamos a colocar primero nuestra mantequilla, que ya lleva un ratito fuera del refrigerador, y el azúcar glass. Y esto lo vamos a ir batiendo hasta formar una crema y que el azúcar quede perfectamente disuelta en la mantequilla. Antes de batirla es conveniente con un tenedor mezclarlo un poco. Ahora nos costará bastante menos. Así. Agregamos el aroma de vainilla, así, y seguimos batiendo. Bueno, pues ya tenemos la mantequilla, el azúcar glass y la vainilla. Y ahora, de una sola vez, agregamos recién salido del refrigerador el queso crema Filadelfia para que no se corte, ¿de acuerdo? Así, fresquito. Seguimos. Bueno, pues ya tenemos nuestra buttercream, y esta buttercream lo que vamos a hacer es dividirla en 3 partes. Una la teñiremos de rosa, otra le agregaremos una cucharadita de cacao puro y otra la dejaremos tal cual, ¿de acuerdo? Vamos. Bueno, pues empezamos con la rosa. Le vamos a agregar a nuestra buttercream unas gotitas del jugo de la remolacha y vamos a ir batiendo. Así. El tono que vosotros queráis. ¿Que veis que es poco tono? Le agregamos otras gotitas. Así, para que quede un rosa bonito.
así. Empezamos siempre de claro a oscuro, ¿de acuerdo? Así que agregamos a nuestra buttercream color crema el cacao y batimos. Bueno, pues como veis ya tenemos preparadas nuestras 3 buttercream. Una, la de vainilla. 2, la rosa con remolacha. Y 3, la de cacao puro. Una vez que las tenemos pasadas a las mangas pasteleras, directas al refrigerador mientras preparamos la masa de nuestros bizcochitos. Seguimos. Bueno, y ya nos vamos a poner con nuestra masa para nuestras cupcakes, que lo primero que vamos a hacer es colocar los 2 huevos en un bol, así, y batir. Una vez batidos los huevos, vamos a agregar el azúcar moreno. Así, seguimos batiendo. Una vez disuelto el azúcar en los huevos, vamos a agregar el aceite. Así, los húmedos primero. Agregamos la leche, añadimos la leche y seguimos batiendo. Y ahora vamos a incorporar a los ingredientes húmedos los secos. ¿Cómo? Pues como siempre, tamizando con un colador. Ingredientes secos a los húmedos, así. Primero las harinas, así, poco a poco. Y el cacao también tamizado. Una vez todos los secos agregados a los húmedos, batimos a baja velocidad. Bueno, pues lo vamos a pasar a un recipiente para ir repartiendo ahora nuestra masa. Bueno, pues ahora con este recipiente tan práctico vamos a ir rellenando nuestras cápsulas hasta las 3/4 partes de su capacidad. Bueno, pues nos han salido justo las 12 unidades. La vamos a llevar al horno, que lo teníamos ya precalentado previamente a 190 grados, 17 minutos en mi horno, pero como norma general entre 15 y 20 minutos, ¿de acuerdo? Así, 17 minutos, 190 grados, calor arriba y abajo. Bueno, pues ya la tenemos, sacamos nuestros cupcakes y los vamos a pasar directamente a una rejilla a que se vayan enfriando. Una vez fríos, entonces los decoraremos, porque si no, la buttercream que le pongamos por encima se derretiría. Hay que dejarlos que enfríen bien. Bueno, pues ya la tenemos pasadas a una rejilla, enfriándose los cupcakes, las magdalenas, etcétera, se enfrían todos encima de una rejilla para que no se condense la humedad en la base. Y para la decoración colocaremos desde fuera hacia adentro nuestra buttercream, así, y ya el gusto personal de cada uno. Le podemos poner unos filitos de chocolate, unas estrellitas de chocolate, eso ya como queramos. Bien amigos, pues ya hemos terminado con nuestros cupcakes. Mirad qué cosa más divertida, más graciosa. Y nos vemos aquí el próximo jueves en Pasteliaca. No os faltéis.